Nadie puede entrar a tu casa sin tu consentimiento o sin una orden judicial. Este derecho está garantizado en la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, no es un derecho absoluto. Hoy hablaremos de las excepciones a la inviolabilidad del domicilio. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Jiménez Af, defensor público federal. Bienvenido. Muchas gracias, Emanuel. Es un placer estar contigo. Como siempre, también un gusto platicar con usted y hoy pues vamos a hablar de las excepciones a la inviolabilidad del domicilio. Pero comencemos definiendo qué es este derecho. Claro que sí. Como derecho fundamental debemos entender la inviolabilidad del domicilio como ese derecho que tiene todo ser humano a tener un ámbito espacial para poder ejercer en él su libertad, su intimidad, ya sea su vida familiar, su vida personal. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 constitucional, así como en los numerales 11.3 y 11.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se señala este derecho, se reconoce ese derecho a todas las personas y no solamente se reconoce como un derecho, sino se obliga a los estados a respetar dicho ámbito de privacidad. Pero ¿qué vamos a entender por domicilio, Emanuel? No nos vamos a ir a una concepción civilista. Nuestro Código Civil Federal señala que el domicilio es el lugar donde reside una persona en forma habitual, o en caso contrario, el lugar donde tiene el asiento de sus negocios, o incluso nos define lo que es el domicilio legal como aquel domicilio que la ley le señala a cualquier persona física para dar cumplimiento a sus obligaciones y ejercer sus derechos. No, este no es el concepto. El concepto que debemos de entender es como aquel espacio físico que tiene cualquier persona. Tiene que ser un espacio cerrado en el cual la persona va a vivir, va a hacer uso de su intimidad. Es decir, esta forma de vivir no va a estar al alcance de terceras personas, ya sea el Estado o sean personas ajenas a esto. Es decir, el derecho que tenemos nosotros estar dentro de nuestra habitación, de nuestro domicilio. Y este domicilio no vamos a nosotros a señalar que únicamente va a ser la casa, el departamento, la vivienda. No, Emanuel. Esto tiene una connotación mucho más amplia. Es cualquier lugar que se utilice, pudiera ser incluso una cueva en un momento dado. No tiene caso que sea la naturaleza del bien, puede ser un bien mueble o un inmueble. Incluso pudiera ser un vagón de un tren en un momento dado. No tiene que ser en forma permanente, ni habitual, incluso un hotel. Cuando tú vas a un hotel, estás ejerciendo tu derecho a tu intimidad en la habitación que estás reservando y nadie tiene derecho a ingresar a él. Es decir, tú tienes el derecho de llevar a cabo ahí tu intimidad. Y por intimidad no vamos a entender únicamente el acto sexual, sino lo que tú reservas para ti mismo, para tu familia, para las personas con las que estás conviviendo y que no tienen por qué enterarse las demás personas. Estamos hablando de que el domicilio es un derecho humano. Es un derecho humano que se le reconoce a todas las personas y no solamente existe ese reconocimiento, sino también la obligación de los estados de respetarlo. Y bueno, hoy vamos a abordar las excepciones a la inviolabilidad de este derecho. ¿Cuáles serían estas? Así es, Emanuel. Vamos a hablar de una regla general. El artículo 16 de la Constitución Política que nos rige señala que nadie va a ser molestado en sus posesiones, en su domicilio, en sus papeles, en sus derechos, sino mediante una orden por escrito girada por un juez. En este caso vamos a hablar que la orden de cateo, en un aspecto general, es aquella orden que solicita el agente del Ministerio Público a una autoridad judicial y solamente ésta puede concederla, pero en el cual se va a establecer la necesidad de allanar dicho domicilio, es decir, de ingresar a un domicilio y hacer una revisión. En esta orden de cateo se va a establecer en forma precisa las personas que van a detenerse, los objetos que se van a buscar. Y únicamente la actuación de la autoridad va a ser a lo que fue autorizada única y exclusivamente. No puede ir más allá, Emanuel. Y esta cuestión debe constar por escrito, tanto la orden como también debe de levantarse un acta circunstanciada del cateo por escrito, en el cual se debe establecer ante la presencia de 2 testigos que señale el dueño del inmueble. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál es este criterio? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no siempre la autoridad policial requiere contar con una orden de cateo para poder ingresar a un domicilio. Y te voy a comentar, Emanuel, que vamos a señalar que serían 3 excepciones, podríamos señalar.
La primera de ellas señalaríamos cuando existe un delito flagrante. Cuando existe un delito flagrante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en un domicilio se está cometiendo un delito, y hablo de delito flagrante, es decir, que desde el exterior del domicilio debe haber datos objetivos que nos demuestren que adentro de ese domicilio se están cometiendo el delito. Es decir, no es válido que la autoridad entre a buscar y que de su pesquisa resulte que efectivamente hay un delito. No, debe haber datos objetivos y externos que hagan urgente la actuación de la autoridad para, en este caso, poder ingresar a un domicilio. ¿Y para qué ingresar? Porque acuérdate, Manuel, que la obligación de la autoridad primeramente es prevenir los delitos, pero después también es evitar que se sigan cometiendo. Evitar que los efectos se sigan extendiendo en el tiempo. Y sería inconcluso, pongamos el ejemplo de que una persona se encuentre secuestrada y esté pidiendo ayuda desde una ventana cuando está en riesgo su vida, y que la autoridad tuviera que ir primero ante el Ministerio Público para que éste pidiera al juez la orden de cateo, y por más velocidad que fuera esto, estaría en riesgo la vida de la persona. Entonces, esta es una de las excepciones. Otra de las excepciones que se está señalando es cuando se comete un delito en otro lugar, Emanuel, y resulta que hay una persecución material del responsable del delito. Es decir, se le sorprende a una persona que acaba de privar de la vida a una persona y se va haciendo una persecución inmediata y material tras él. Y esta persona resulta que ingresa a un domicilio. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, la autoridad, para evitar que esta persona que es responsable de un delito se pueda fugar, puede ingresar a ese domicilio, pero única y exclusivamente ¿a qué? A detener a esta persona. No sería válido que ingresara al domicilio y quisiera ir búsqueda de indicios, algunas cuestiones que no es la propia, por lo cual la misma ley lo autoriza. Y hay otra, cuando existe el consentimiento de la persona, Emanuel, cuando la persona consiente que la persona ingresa a su domicilio. Pudiéramos poner un ejemplo, una persona que llega a su departamento y resulta que vio que están violentadas las chapas, y pues le habla a la policía y le dice a la policía, ¿sabes qué? Ingresa a mi domicilio para que revises qué hay allá adentro, ¿no? En este tipo de casos también está permitida. Son las excepciones, Emanuel. Muy bien, pues es momento de hacer una primera pausa. Al regresar seguimos hablando más sobre este tema de la inviolabilidad al domicilio. Gracias. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el maestro Jorge Jiménez Aff, defensor público federal, y antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente cómo reaccionaría si la policía entrara en su domicilio sin una orden judicial, argumentando que el domicilio está vinculado a una actividad delictiva. Vamos a ver la sección y regresamos. Pues si eso llegase a ocurrir, yo pienso que lo primero que está ocurriendo, pues están violando mis derechos, ¿no? Porque no pueden llegar sin ningún oficio, sin ninguna orden, a llegar y meterse a un domicilio que pues es mío y ellos no tienen orden, y realmente pues yo estaría muy preocupado que eso ocurriera. La desconfianza que se tiene con la policía, porque realmente no sabe uno si están actuando conforme a la ley o están haciendo un acto de prepotencia para extorsionar, porque ya se desconoce realmente la actitud de un policía. En primer lugar hay que preguntar quién es, porque yo tengo una rejita, bueno, ahí veo, y ya según lo que pregunto qué es lo que necesitan, y si me llegan a decir eso, luego si sabe qué, aquí yo no sé nada, porque si no sé nada, ¿verdad? Y no los dejo pasar. Pues creo que por principio no abrir y pues tratar de, bueno, a ciencia cierta no sabría qué hacer, la verdad. Pero bueno, pues trataría de no abrir, ya si forzaran o algo así, pues ahí sí ya no sabría qué hacer. Sabiendo que nada tenemos que ver con la ley, con la policía, pues simplemente no abrir y punto. O sea, nada más. Una orden judicial, me parece, ¿no? Y ya en dado caso de que se cuente, llamar a un abogado para que conste que es una orden pues verdadera y no sea falsa o falsificada, ¿no? Bueno, sería todo lo que yo sé. Enseñar una orden y localizar a un abogado y decirle en ese momento lo que está pasando. Si
se está haciendo de esta manera sin mediar orden de aprehensión, yo creo que es totalmente muy grave, ¿no? Porque pues tenemos antecedentes de muchos abusos de las fuerzas de seguridad pública y pues no tenemos que dejar de lado eso. Ahí estuvo la opinión de la gente y bueno, ya hablábamos de los supuestos a la inviolabilidad a este derecho del domicilio. ¿Cuáles son también los supuestos que plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 290, nos señala algunos supuestos en los cuales la autoridad no requiere una orden de cateo para ingresar a un lugar cerrado. Y nos señala que cuando se trata de repeler una agresión actual o inminente que ponga en riesgo la vida o la integridad personal o la libertad de las personas. En este caso nosotros podríamos conceptualizar en el hecho de que desde una casa están balaceando hacia la gente que se encuentra en algún lugar, hay un francotirador y ellos ingresan al domicilio de junto para poder ingresar por la azotea y poder evitar en este caso que esta agresión vaya a repercutir o se vaya a repercutir en una lesión o en el privar de la vida a alguna persona. Es decir, son momentos muy determinados en los cuales la autoridad tiene que tomar esa decisión. Como te había señalado, la racionalidad y la urgencia es lo que en ese momento dado tiene que analizarse cada asunto para poder establecer si efectivamente era suficiente esa situación, ese hecho objetivo, esos datos que le permitirían a cualquier persona darse cuenta que se está cometiendo un delito y que hay un riesgo para las personas, ya sea para privar la vida, para su integridad física o bien para ser privadas de la libertad. Entonces la autoridad podría válidamente, a fin de poder evitar esta agresión actual contra bienes jurídicos de las personas, el poder ingresar a un domicilio para hacerlo. Y por otro lado, nos habla del consentimiento de las personas. Pero fíjate, Manuel, que ya nuestros máximos tribunales, la primera sala, ha emitido una tesis aislada en la cual nos señala qué requisitos debe de contar esta autorización, este consentimiento. Y el primero de ellos es que, punto número 1, que no sea de aquellos actos que la ley señala necesariamente que se debe de constar, que debe de existir una orden de cateo. Es decir, si van a prender a una persona, si van a buscar indicios en un domicilio, no es válido en este momento que lleguen con el dueño y le digan, oye, ¿me permites pasar para buscar? No puede ser ninguno de estos hechos. Asimismo, el consentimiento debe ser de una forma espontánea. Debe ser una forma espontánea, es decir, no debe haber una coacción sobre la persona, una intimidación por parte de los policías. Muchos, si no me permites que te revise tu vehículo, te voy a consignar o te va a ir peor. No puede ser, debe ser una cuestión libre. Y hay una cuestión muy importante, que la persona del domicilio al cual se pretende ingresar no manifieste ese derecho que tiene. Porque si le dice al policía, ¿sabes qué? No te permito porque mi domicilio no puede ser violentado, no puede la autoridad ingresar al mismo. Aquí hay una cuestión muy peculiar, que incluso se señala que la persona tiene que ser mayor de edad, la persona que otorgue el consentimiento. Es decir, son los ocupantes del inmueble los que tienen que otorgarlo. Pero yo me pregunto si en un momento dado el que está solo es un niño, el que está pidiendo auxilio porque hay alguien adentro de su domicilio y él está pidiéndole a la policía que ingrese, ¿por qué su consentimiento no va a ser válido? Señala la Corte y dice que porque es un derecho fundamental y que para renunciar a él debo estar yo consciente de esta situación. Pero yo creo que debería ser valorable en cada caso, en cada situación determinada. Y por otro lado hay un requisito, fíjate, que señala la ley, que la autoridad que realiza este allanamiento con consentimiento de la persona tiene que avisar de esto al juez, primeramente será el Ministerio Público, luego al juez, y presentar a la persona que otorgó el consentimiento ante el juez, para que él en una audiencia pública ratifique nuevamente que fue su voluntad el dejar ingresar a la persona. Y cuáles fueron las circunstancias a través de las cuales él es que otorgó ese consentimiento. Porque si el consentimiento estuvo viciado, te digo, por alguna presión, alguna coacción que se le realizó, dichas pruebas serían incluso poder ser declaradas nulas, dichos actos de investigación y dichas pruebas. Habrá una nulidad de la prueba por violación a derechos fundamentales. Y bueno, en todos estos supuestos que ya nos comenta, ¿cómo debe ser el actuar de la policía para realizar una intromisión a un domicilio? La policía debe de actuar y no debemos de perder de vista cuál es su función. La función de la policía es prevenir los delitos, pero también evitar que se sigan cometiendo, es más, impedir que estos se sigan consumando. Y pues nosotros desde ese punto de vista, la policía debe de actuar únicamente con lo que la autoriza la ley. Nosotros lo sabemos
para cualquier particular, te está permitido hacer cualquier situación siempre y cuando no esté prohibida por la ley. Al policía no, únicamente lo previsto. Si existe una orden de cateo, únicamente pueden ingresar al domicilio y realizar para lo que los autorizó el juez, única y exclusivamente. Si van en una detención en flagrancia de una persona que cometió un delito, únicamente pueden ingresar al domicilio a detener a la persona y nada más. No es válido que esta persona entre y que ya, aprovechando que están adentro, se pongan a buscar o hacer otras diligencias que no serían urgentes. Si existe un delito, se está cometiendo un delito adentro de un domicilio, tiene que haber actos desde fuera del mismo que sean apreciables por cualquier persona, y que a través del cual tengamos la certeza de que se estaba cometiendo un delito y que la decisión que tomaron no fue un acto nada más de ir a buscar qué se estaba cometiendo, sino que era evidente que en el interior de ese domicilio se estaba cometiendo un delito y que había en riesgo la vida de algunas personas, su libertad, su integridad personal. Entonces, ¿qué sucede? En esos casos la autoridad sí está autorizada para ingresar a que para evitar que se siga cometiendo el delito, única y exclusivamente. Muy bien, pues es momento de hacer una segunda pausa, maestro. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para darle respuesta. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de la señora Maru López de la alcaldía Cuauhtémoc. Ella nos dice que hubo un operativo en la colonia Morelos contra la piratería y que ella estaba comiendo cuando comenzaron a golpear la puerta de entrada de su casa y al salir a ver qué pasaba, la aventaron y la tiraron a la alfombra y se metieron a su domicilio varios policías, quienes sacaron a su marido que estaba durmiendo en ese momento y se lo llevaron a la delegación y lo acusaron de vender películas piratas. Ella quiere saber si la policía puede meterse a su domicilio a sacar a su marido así nada más y bueno, y ahora que su esposo está detenido en la agencia, quiere saber si puede tener acceso a una defensa pública. Desde luego que sí, Manuel, es importante que se ponga de inmediato en contacto con el defensor público que se encuentre en esa agencia investigadora, porque desde luego que es un ingreso ilegal al domicilio. No está permitido para la autoridad hacer ese tipo de ingresos. No existía ningún dato hacia la parte de afuera para poder creer que se estaba cometiendo un delito en el interior, que andaban persiguiendo en búsqueda de una persona que había cometido un delito, en este caso su marido. Sí es importante que estemos en contacto con ella porque tendremos que ofrecer seguramente pruebas para que en la audiencia de control de la detención nosotros podamos alegar esta cuestión, de que el señor ya se encontraba dentro, que llegaba de trabajar, hay que ver a qué se dedicaba, cuándo llegó y realmente hay quien sabe quién es la persona que se dedica realmente a vender esos fonogramas o esas películas piratas. Pero de inicio la policía no puede de ninguna forma agarrar, tocar un domicilio y cuando abren la puerta meterse a buscar a una persona. Es obviamente que esa no es la manera en que se debe de realizar. Efectivamente, como lo habíamos señalado, si existe una persecución material e inmediata de la persona, van tras la persona que cometió el delito, sí podrían ingresar para evitar de que esta persona se diera la fuga. Pero ingresar y sacar a una persona que estaba dormida dentro de su domicilio, eso no es posible. Pues ahí está la respuesta para la señora Maru. Vamos con la siguiente llamada. Es del señor Toledo de Iztapalapa. Él nos dice que tuvo un problema con su pareja, con quien vive desde hace 5 años en el departamento de su propiedad. Nos comenta que ella empezó a gritar ya que no la dejaba salir porque era muy tarde. Nos dice que los vecinos llamaron a la policía y llegaron alrededor de 10 elementos, quienes sin tener ninguna orden de cateo se metieron a su domicilio. Él les dijo que no podían pasar y rompieron la puerta porque esta señora que vive con él seguía gritando. Entraron y le pusieron unas esposas y se lo llevaron a la agencia del Ministerio Público. Nos dice que como su esposa no tenía nada, los llevaron al juez cívico y los dejaron ir. Él pregunta si es válido que la policía se haya metido a su domicilio sin contar con una orden. Pues de la narración que nos hace el señor Toledo, yo podría de inicio decir que sí, que efectivamente si su esposa estaba gritando y los vecinos percibieron que estaba sucediendo algo, pues los policías tienen la obligación de evitar que se cometa algún delito. Lo único que nos refiere es que ingresaron, lo detuvieron a él y los trasladaron, los pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público. Desde ese punto de vista yo diría que sí estaba de cierta manera legitimada la policía, estaba cumpliendo con su obligación, que sería el tutelar
tutelar la integridad física de esta mujer quien estaba gritando. No sabemos exactamente qué estaba gritando. Pero yo le pediría al señor Toledo que pusiéramos el ejemplo de que no fuera él, sino que él no estuviera en su domicilio y que fuera otra persona la que estuviera dentro con su esposa y su esposa gritara en ese momento. Obviamente él, yo creo que cambiaría su visión. Es importante señalar que pues en estos casos pues la autoridad tiene que ingresar y ver qué está sucediendo realmente y verificar y evitar que se cometa un delito. En este caso yo pensaría de inicio que la policía actuó bien. Eso sin saber la forma en la cual lo detuvieron, porque también habría que ver, porque la policía únicamente debe hacer uso de la fuerza mínima indispensable para detener a una persona. Si exceden esa fuerza mínima estarían cometiendo un delito de abuso de autoridad. Muy bien, ahí está la respuesta para el señor Toledo. La siguiente pregunta es de la señora Juanita Lara, de la alcaldía Magdalena Contreras. Ella nos dice que su vecino es guachicolero y que comercializa gasolina en su domicilio, que ella tiene mucho miedo ya que su cisterna la llena de combustible mediante pipas que llegan a su domicilio en las madrugadas, que esto lo ha visto desde su azotea y ella nos dice que es un peligro para todo el barrio. ¿Cómo podría la autoridad ingresar a este domicilio para verificar si se trata o no de gasolina? Ella pregunta. De la manera como lo está haciendo la pregunta, yo pensaría que tiene que ser a través de una orden de cateo. Si la señora dice que tiene una cisterna a su vecina y que está llena de gasolina, simplemente hay que poner la denuncia para que la gente del Ministerio Público ordene una investigación al respecto y se lleven estas denuncias, estos datos de prueba al juez de control para que se libre efectivamente una orden de cateo y se pueda ingresar y darnos cuenta lo que efectivamente existe en esa cisterna. Eso es todo. Muy bien, vamos con una llamada más. Es de el señor Cirilo Palma, de la alcaldía Iztacalco. Él nos dice que es propietario de una casa habitación en dicha demarcación, que la anunció en el periódico y la rentó hace aproximadamente 6 meses a una familia, ignorando a qué se dedicaba el padre. Nos dice que hace 2 meses aproximadamente le informaron que su departamento estaba asegurado, ya que se llevó a cabo un cateo y encontraron dentro del departamento, al parecer, drogas, y que se llevaron detenido al padre de esta familia que estaba rentando este departamento y que, bueno, a la fecha no le han devuelto su inmueble. Y él pregunta qué puede hacer para recuperarlo. Yo le comentaría al señor que se presente al Instituto Federal de Defensoría Pública para efectos de que le designe un asesor jurídico. Él tiene primeramente que acreditar la propiedad del inmueble, acreditar que es ajeno a esta relación. Él únicamente rentó su departamento, él desconocía las actividades a las cuales se dedicaban estas personas, para efectos de que la gente del Ministerio Público le devuelva su inmueble, porque en caso contrario, si deja pasar así el tiempo, podría tener problemas, incluso perder la propiedad de su inmueble. Muy bien, pues que se acerque a solicitar esta asesoría jurídica. Y bueno, pues ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, maestro Jorge Jiménez Zaf. Gracias a ti, Manuel, es un placer estar con ustedes. También agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese mientras en la señal del canal judicial.